A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarlos. Este es el primer programa para hablar de temas que están más o menos ahí en el escenario como sensibles, que nos sorprenden. Yo recuerdo al profesor Robert Kligran, un consultor en materias anticorrupción, que decía que la corrupción es un contrato solemne e indisoluble entre corruptor y corruptos. Se me vino a la mente el fiscal Chiriboga cuando dijo: quiero decirles una cosa, ya sé quién es el corrupto. Y al mismo tiempo pensé, Paola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por la invitación. Esto es así muy sencillo como para conversar. Y dijo un asambleísta de país, un desertor, porque hay de los unos y los otros, que el operador político cuando llegó el señor Capaya a la Comisión de Justicia fue el señor Vaca, y que le dijo: Cristian, tenemos que orientar este tema hacia los privados. Digno de ellos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estas son horas no cruciales, pero algún adjetivo encontraremos. Yo sí le encuentro cruciales y yo sí creo que es un momento histórico en donde tenemos que marcar una línea entre un antes y un después de la Revolución Ciudadana o de Correa, básicamente, y de su gente. Qué bien. Creo que es momento de un cambio urgente. La ciudadanía yo creo que llegó al límite, ¿no? Todo lo que está pasando en estos últimos días, creo que cada gotita sigue derramando el vaso y la gente simplemente está pidiendo a gritos un cambio, sea cual sea. Es por eso que están tan esperanzados en la consulta popular, por ejemplo, ¿no? Justo hoy día hacíamos un análisis de la consulta y decíamos, capaz la consulta no va a tener todos los cambios que la gente cree que puede tener. Van a haber cambios importantes, sí, pero eso no soluciona todos los problemas, no soluciona el problema económico, no soluciona la falta de empleo, no soluciona el problema de las drogas y nuestros hijos, no soluciona muchísimas cosas que son las que realmente en el día a día nos afecta a las madres, a los padres, a nuestros hijos. El tema de la salud no nos soluciona tampoco. Son temas, yo creo que neurálgicos, importantísimos. La corrupción ha ocupado todo el espacio en estos 4 meses de gobierno y desde que yo estoy en asamblea, todo el espacio, absolutamente. Creo que es momento ya de ir cerrando capítulos. Perfecto, la corrupción, que el fiscal haga lo que tenga que hacer y que lo haga y lo haga bien, porque ahí estamos vigilantes y ahí estamos pendientes de las decisiones que tome. Pero tenemos que preocuparnos de otros temas. Claro. No podemos seguir solo hablando de la corrupción. Sigue siendo importante, pero hay otros temas. Ustedes escuchan, Paola ha destacado mucho en estos primeros días, un poco más de 100 ya. 120 ya. 120 días en la asamblea. Y desde luego que nos invita a algo que es absolutamente real. Hay que poner los pies sobre la tierra. Hay que aterrizar. No solo ilusionarnos en combatirlos, en los temas que devienen. ¿Será suficiente la consulta como para resolver el tema político y alcanzar eso que se viene hablando? Descorreicemos al Ecuador. Esperemos que sí, Freddy. Lo que pasa es que la potestad de esas preguntas que hasta ahora no conocemos y lo haremos recién el 2 de octubre, la tiene el presidente de la República. Él puede haber recibido todas las propuestas, como lo ha hecho, de diferentes gremios, de organizaciones, de políticos, de partidos, etcétera. Son más de 192 propuestas, pero a la final quien tiene la palabra, la última palabra, es el presidente Lenín Moreno. Yo creo que vamos a conocer un poco más de él y cuál es su inclinación y cuál es la vía y por dónde nos quiere llevar, dependiendo de cuáles sean las preguntas que haga en la consulta popular.
todos hablamos del Consejo de Participación Ciudadana, todos hablamos de la reelección indefinida, todos estamos esperanzados en esos dos temas y en algunos otros más. Obviamente nosotros, por ejemplo, como la bancada del Cambio Positivo, no lo he escuchado a otro partido hablar de no tocar dineros públicos, de no tocar dineros del Banco Central. Ahora acabamos de ver que han asumido una nueva deuda para cubrir ¿qué? El encaje bancario. ¿Y qué es el encaje bancario? El dinero que los bancos tienen que depositar en el Banco Central y es nuestro dinero. Claro. Entonces, hablemos de la salud, de no volver a topar los fondos de los maestros, de los trabajadores privados. Social. De los trabajadores privados, poniéndole un techo a las utilidades y cogiendo todo lo que le sobra a esa empresa y quedándose el Estado. Entonces, yo creo que la consulta popular sí es importante, políticamente hablando es indispensable, hasta para conocer cuál es el camino que nos está llevando Lenín Moreno. Debemos entender entonces, Paula, que vamos a identificar en el verdadero ADN a Lenín Moreno. Yo creo que bastante, lo vamos a identificar. El ADN para los que todavía tenemos dudas, o sea, yo creo que estamos, no sé si tú, Freddy, pero creo que la mayoría en ese 70% que aprobamos su gestión hasta el momento. Correcto. Y creo que ha hecho las cosas bien, creo que parece, ¿no? Pero no ha tomado ninguna medida concreta. Correcto. Entonces sí, nos deja muchas dudas. Por un lado, él habla de no estoy de acuerdo con los presos políticos en Venezuela y le oyes a una canciller diciendo que están apoyando irrestrictamente al gobierno venezolano. Oyes que él dice que la deuda con el IES no es como deberle a la hermana, ni a la prima, ni a la familia, y le oyes al ministro de Finanzas diciendo, pero es que es como deberle al esposo. Ah, sí, claro. Entonces, todas esas contradicciones hay que analizarlas en el momento que nos presenten las preguntas de la consulta. Y ahí vamos a descifrar un poco más qué es lo que está haciendo. Es correcto, en tus conceptos se me viene a la mente tratar uno sobre lo que dijo el alcalde de Guayaquil, el abogado Nebot. Dijo una cosa que a muchos de lo que escucho les cayó muy bien. Dijo, a ver, este es un tema político, ciudadano, y entendamos que ojalá no se atrevan a tratar de aprovecharse de este evento para los procesos electorales subsiguientes. Eso da una madurez evidente, evidente. Sería terrible que un partido político se reúna y tome una decisión. Vamos a apoyar esto sí, esto no, y el partido ha tomado esa decisión. Sería contaminar la consulta. Totalmente, eso es lo que está haciendo Alianza País. Es por eso que la noche de ayer, al no ponerse de acuerdo, al no decidir qué preguntas, José Serrano, presidente de la Asamblea, junto con Jimena Peña, si no me equivoco, la que es la jefe de bloque, decidieron enviar las preguntas al presidente Lenín Moreno, y hoy veíamos todo el problema que había dentro de Alianza País, otro problema más dentro de Alianza País. Es que esta gente no sale de una para entrar en otra. La verdad es que hay muchos problemas internos en ese partido, y sí, ellos creo que sí se están aprovechando y están condicionando su apoyo de acuerdo a las preguntas. Y eso no es un apoyo incondicional, ni mucho menos. Nosotros tampoco le apoyamos incondicionalmente. Tenemos que ver las preguntas y veremos cuáles sí vamos a decir que en nuestro criterio están bien formuladas y que son necesarias, y tal vez haya otras que digamos esto no es necesario o está mal planteado. De eso se trata también la política, ¿no? De disentir, de discutir, de debatir sobre el tema. Pero ellos sí están condicionando que si, por ejemplo, se pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, entonces no, vamos a una constituyente. Que si se pregunta sobre la reelección indefinida, que para ellos es regresión de derechos, que en realidad, para que la gente entienda, la reelección indefinida no puede ser regresión de derechos para el común denominador, para los ciudadanos. Es regresión de derechos para un puñado de políticos que quieren mantenerse en el poder para siempre. Es como que la Paola mañana quiera quedarse hasta por 10 años, 15 años, 20 años en la Asamblea Nacional. No, hay que dar paso a estos chicos jóvenes que están aquí, por ejemplo, el día de hoy. Y se restringen los derechos a los demás en esa misma tienda, pues. Solo están para Correa. Bueno, imagínense. Indefinida. La reelección indefinida. Parecería que Alianza País se ha salvado varias veces de evidenciar sus fracturas. Una, por ejemplo, cuando al CAL lo convirtieron en un organismo para archivar el juicio a señor Glass, que deben estar muy arrepentidos. No sé. Porque a lo mejor este hombre habría tenido otro destino.
Tal vez, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién sabe? Tal vez. Luego cuando el fiscal le pide al juez de la Corte Nacional que solicite el levantamiento de la inmunidad, se anticipa Glass y dice, por favor, entréguenme a los leones. Pero por supuesto, esa era la manera de mantenerles unidos y que no se quiebre el partido. Pero este momento creo que ya no es insalvable, porque ya lo están cuestionando a Serrano. Le están cuestionando a Serrano unos, otros ya están apoyando a Lenin. Yo creo que ya hay una fractura, y es más, dentro de la Asamblea Nacional en este momento, si ustedes se dan cuenta, no se están topando temas relevantes, ni importantes que puedan de alguna manera fracturar ese bloque, o evidenciar la ruptura que ya existe. Entonces se topan temas muy relevantes, muy por encima. Y es justamente por eso, porque hasta donde yo sé, y eso dicen entre los corredores, digamos, de la Asamblea, ese bloque ya está dividido. Entonces, el momento que se mande, por decirle, el presidente manda la derogatoria de la ley de plusvalía, van a tener que sacarse la careta y van a tener que dividirse seguramente, ¿no? Pero, ¿hay alguna posibilidad que eso sea parte de la consulta? ¿Se intuye eso? A ver, él habla mucho del tema, él habla del daño que ha hecho la ley de la plusvalía, pero para eso no necesita una consulta popular. Lo que pasa es que yo creo que la consulta popular es necesaria para él ratificarse, para él tener legitimidad. Eso, para él es importante políticamente hablando, la consulta popular. Porque estos temas que hablamos de la plusvalía, por ejemplo, ley de comunicación. La ley de comunicación, todo eso podría enviar a la Asamblea. La ley de comunicación no puede eliminarse totalmente. ¿Por qué? Porque todo país te dice que tiene que haber una ley de comunicación. Lo que pasa es que hay que hacer una reforma integral, absoluta y profunda de la ley de comunicación. Pero él no lo manda, ¿por qué? ¿Por qué no manda lo de la plusvalía si sabe el daño? Ya conoce, está al tanto del daño que está haciendo la ley de la plusvalía. ¿Por qué no lo hace? Es porque todavía no tiene ese poder en el bloque, o no tenía. Hay que ver, o sea, hay que ver ya después de la consulta cómo se decanta todo eso. Es decir, el presidente Moreno puede conseguir, no quiero siquiera insinuar de que está buscando eso, pero podría conseguir de que una consulta popular votada mayoritariamente frente a sus preguntas que buscan un sí, podría a la ciudadanía decirle, a ver, este es un proceso electoral, es un proceso plebiscitario que cuenta con la aprobación del ciudadano, que de una vez queda claro que yo fui elegido. Y como había algunos adjetivos abusados para el señor Correa, como él piensa que sigue siéndolo, a partir de hoy, pues... Soy yo. Mire, otra cosa que él habla mucho es de mandar a su casa a los miembros de los órganos de control. Sí, a los... Eso tal, porque ahí está el problema de todo. El problema es que hay en este momento un Consejo Nacional Electoral que es de Correa. ¿Ustedes se han puesto a pensar quién va a dirigir la consulta? ¿Va a ser el señor Pozo? A este paso, no sé cómo sean los tiempos, él está por ser removido, está en un concurso, se supone que esta consulta, si todo sale bien, debería ser para diciembre. Si se demora, enero, febrero. No sé cómo, no me he puesto a pensar, es una buena pregunta y ya lo voy a averiguar y voy a ver cómo están los tiempos para ver si va a ser el mismo señor Pozo el que maneja. Pero de ahí a pensar en un fraude, mire, si en este momento hablamos de que tiene más del 70% de aprobación Lenin, yo le veo bien complicado un fraude electoral, sinceramente. Pero tiene todas las autoridades de control. Entonces, ¿quién está mandando más en el país? ¿Quién tiene más poder en el país? ¿El presidente de la República, que está en Carondelet? Debería solo tenerlo. ¿El señor del ático, que ya prefiero ni nombrarle? ¿O el señor del ático que tiene Corte Constitucional, que tiene jueces, que tiene Consejo Nacional Electoral, que tiene Fiscalía, que tiene Contraloría? ¿Quién tiene más poder en este momento? Sí, si él estaría en este momento con un Twitter y despierto, cuando debería estar dormido a esta hora, escribiría, pero tenemos carreteras. Claro. Carreteras, y tenemos escuelas del milenio, y tenemos hospitales, y ahora vemos, y una gran universidad como Yachay, y una gran refinería de esmeraldas.
Y ahora vemos la realidad de todo esto, ¿no? Los costos. ¿A qué precio los hospitales? Exacto. Muchos innecesarios, muchos que están botados. ¿A qué precio las escuelas del milenio? ¿A qué precio las carreteras? Y aquí se han construido las carreteras más caras del mundo por kilómetro. Por favor. Coyax, 18 millones por kilómetro. Ese es el símbolo, ¿no?, de las carreteras, claro. la vía Coyas. Si nos ponemos a hablar de Yachay, qué pena que jueguen con el sueño de tantos jóvenes. O sea, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, qué vergüenza. Todo lo que ha pasado, por donde se raspe. Freddy, por donde se raspe. El otro día veía un reportaje sobre Correos del Ecuador. Y estas grandes máquinas que trajeron y no están usadas, ya van 4 años, costaban 9 millones 4 máquinas, resulta que compraron 3, pero también siguieron costando los 9 millones. No hay institución pública en estos 10 años que uno quiera investigar un poco y no salte la corrupción. No hay. Y la corrupción nos invade, porque estábamos hablando ya de la consulta. Y nuevamente, volvemos necesariamente, pero es que en la consulta, volvemos a este tema. En la consulta nos estamos esperando que con la consulta pues cambie todo esto y realmente empecemos a tener Fiscalía, Contraloría, jueces y demás independientes que hagan su trabajo, que empiecen a controlar, devolverle las competencias a la Contraloría. Cuando el presidente de la República habla y pone interrogantes, puntos suspensivos, comillas, etcétera, respecto de quienes dirigen los organismos de control, creo que estamos intuyendo por lo menos de que el pueblo debería pronunciarse según lo que se siente y se lo escucha, lo que se percibe, si siguen o no. Yo me encontré con un documento que le dirige el doctor Pablo Celi, Contralor en funciones, al señor Diego García, pero con fecha 22 de febrero del 2017. ¿Ya? Es decir, 2 días después de la primera vuelta. A ver, sí. Contralor General. El Contralor subrogante, claro. Sí. Es que el otro ya se fue antes, pues. No, él se fue el 24 de mayo. Esto es febrero. Claro, esto es febrero. ¿Y cómo es eso? Ya, pero ¿qué dice este documento? Le dice al Contralor, al Procurador, señor, usted como abogado del Estado tenía que haber presentado acusación particular en los escándalos de Petroecuador. Y lo propio le dice al señor Merizalde, el doctor Pablo Celi. ¿Y por qué se firma como, está Contralor subrogante? Okay. Sí, subrogante. Suficiente motivo como para que nosotros libremente pensemos si en este caso no actuaron, en cuál actuaron, porque cuando se hizo el convenio famoso de San Francisco, el Contralor del Estado, el Procurador del Estado no dijo un término. ¿De qué forma pueden irse? Con una pregunta más o menos ¿cómo se podría elaborar la pregunta? Bueno, la pregunta que he escuchado es, ¿qué es lo que se escucha? ¿Está usted de acuerdo en que las autoridades de control cesen sus funciones? Claro, la Constitución dice que pueden ser cesados. Entonces, ¿sí o no? Eso sería la pregunta. Y ahora tenemos que recordar una sabatina de esas bien locas como Hora Loca, cuando decía Correa, yo soy el presidente de todas las funciones. Claro. Pero hay una norma, si no recuerdo, es la 167, donde el presidente puede, en un caso emergente, cesar a esos funcionarios. Pues es evidente que podría, pues. Entonces, si él hizo la Constitución para él, porque pensó, ahora no lo usa. Exactamente. Entonces, una pregunta en ese sentido podría ser el camino. ¿Y cómo se nombraría a sus... Bueno, eso también... Que se escucha, porque estoy hablando... Eso es largo, eso, ahí hay varias opiniones. ¿Cómo se designaría? Ahí hay varias opiniones. Me preguntas a mí, no como bloque, me preguntas a mí. Por supuesto. Yo te diría que el presidente de la República debería enviar una terna a la Asamblea Nacional y ahí ser escogida la persona por las 2/3 partes de los asambleístas. A ver, los televidentes deben... Las 2/3 partes es una mayoría calificada. Sí, para que entiendan, ahí necesitamos los votos de todos. Así es. Ponemos de acuerdo entre todos. Cuando ustedes escuchan a Paola Ventimiglia, asambleísta por Pichincha, decir esto, en su ADN, entiendo yo, está algo que es fundamental. Nosotros somos una democracia representativa. ¿Qué más legitimidad que los mismos asambleístas elegidos por el pueblo para nombrar a esas autoridades? Así lo pensamos, pero para muchos es
es como volver al pasado, pero lo que hemos tenido ahora... Yo quiero volver al pasado. O sea, con lo que hemos tenido ahora ha sido una vergüenza. No, yo quiero volver al pasado. Llegar a censurar y llegar a meterle, bueno hubiera sido meterle a la cárcel al Contralor, ¿no? Porque ya se nos fue. Sí. Y ya hay sede, yo lo que digo es, hay una sede de Alianza País, perdóneme, en Miami. En este momento hay unos cuantos que están ahí metidos y no podemos hacer nada. Sí, pero que caminen por la sombrita. Porque si nosotros llegamos a conseguir no un acuerdo light con Naciones Unidas, sino un acuerdo que parta del Pacto de Palermo, del cual somos suscriptores, podríamos traerlo. Por supuesto, pero además seguir el curso y el destino del dinero. Que la gente espera eso. Entonces, volviendo al tema de cómo designarlos, la única fuente legítima de representación y representatividad es la asamblea, pues. Yo quiero volver al pasado, a tener un tribunal electoral donde existan delegados de todos los partidos políticos. Es que eso es lo más lógico. Yo fui elegido con un tribunal así. Ahí tienen que estar en representación de todos los partidos políticos. No puede estar un partido político cuidando, es el ratón cuidando al queso, pues. ¿Cómo vamos a hacer eso? Exactamente. Entonces, escuché de que podría haber una idea en el sentido de que este Consejo de Participación Ciudadana, que lo que hizo es usurparle a la gente su capacidad de, a través de sus representantes, designar. Porque el ciudadano que vota, yo voto por Paola Ventimiglia y le digo, Paola, usted represénteme. Sí, para hacer leyes, para fiscalizar y además para votar del cargo a los que no funcionan, incluso a los que tú nombraste. Así es. Pero eso es elemental. Entonces, he escuchado de que podría ser una idea de que se mantenga la Comisión de Participación Ciudadana. Y a eso está desprestigiado tanto como el Ministerio del Buen Vivir. Sí, tal cual. ¿No es cierto? Sí. Freddy podría ser tranquilamente como la señora podría ser acá. Como Maduro podría ser la franquicia, podría poner a Maduro en Brasil, a Correa en Venezuela, a la señora Kirchner en Nicaragua, y es lo mismo, es una franquicia. ¿No es cierto? Entonces, pero que además estos señores o señoras deberían ser elegidos por voto universal. ¿Qué opinión puede ser? Claro, por supuesto. En las siguientes elecciones, que ya no falta mucho, un año y un poco más, que se vendrían las elecciones de alcalde, de prefectos, ahí se podría nombrar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por último. Y eso no sería indirectamente estar haciendo campaña para que me nombren un contralor, me nombren un procurador. Por eso es que pienso que puede mantenerse este órgano con otras funciones, pero no la de designar autoridades de control, o no manejar los concursos de oposición y mérito porque fueron vemos que mañosamente trabajados, ¿no? Y la idea lo más lógico es que el presidente de la República envíe las ternas. Es que seguimos en lo mismo. Además, y de esa terna, si tenemos que ponernos de acuerdo, los 92 asambleístas, créanme que no va a ser ni de uno ni de otro partido. Tiene que ser una persona total y completamente transparente, que no sea parte de un partido político. Si nos mandan 3 ex asesores, asistentes o candidatos de Alianza País, no tendrán los votos de la oposición. O si igual mandan a un ex del Partido Social Cristiano o ex de la IDEA o de Creo o de Suma, no tendremos los votos de los Correcto. Otros. Entonces se tiene que mandar personas realmente idóneas, capacitadas, que la gente no tenga duda de ellos, para nosotros poder escoger entre esas 3 personas quién debe asumir el cargo. Correcto. Qué lástima, me recibí una advertencia sobre el tiempo, ¿no? Voló el tiempo, increíble. Estaba muy a gusto, enseñado y además aprovechando de la experiencia de Paola. Solo para terminar. Poquita. No. Muy poquita. 4 meses cierto de experiencia. Es cierto, pero la experiencia también nace de una conducta y una actitud de vida. Así que a uno de repente, alguien alguna vez me preguntaba sobre alguna etapa de mi vida. ¿Cuántos años tenías? Yo le dije 20, pero había vivido 40, porque me tocó. Duro. Sí, una cosa, y la propuesta del Contralor Celi respecto de este tribunal. Le estaba oyendo ahora en la mañana, no le he podido analizar a profundidad, pero le estaba escuchando en la mañana y no me suena tan loco, ¿no? No me suena tan loco. Sí. Hay que analizarlo un poco más, hay que ver la propuesta ya por escrito. Ahorita solo la tiene el presidente de la República. Estuvo hoy en la mañana él en Teleamazonas y estaba explicando de qué se trataba
la propuesta no me parece tan loca, no me parece tan descabellada. Hay una cosita que me parece muy bien a mí. Primero, la representación de los funcionarios de carrera y los representantes, el de la mayoría y el de la minoría del Congreso. Primera vez en la historia que los dos sectores estarían representados. Me pareció importante. Sí. Yo quiero agradecer... el delegado del presidente. Por supuesto, 7, sí. ¿no? Eran 7. Así es. Sí. Yo quiero agradecerle a Paola Ventimiglia, asambleísta por Pichincha. Ella... Nacional, ahí le corrijo. Por Pichincha, pero por supuesto con jurisdicción nacional, pues. Nacional, asambleísta nacional. Perdón, perdón, no, pues yo voté en esa lista, pues en Loja, pues. Pero claro, pero tiene que haber votado por mí. Yo voté por pero Cristina, sí, por... Pichinchana, no, eso no hay duda. Sí, no cometió un error, no, asambleísta nacional, pero, ha tenido la deferencia y para mí es una gratísima oportunidad de conversar con Paola. Muchas gracias y nos volveremos a ver, como dice una canción de Leonardo. Suerte en este programa. Gracias, muy gentil. Pero darle la patadita de la suerte para que todo funcione. Cuídese, gracias. Hasta luego. De exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.